Muy buenas, pues hoy estamos de aventura por Florida, como muchos le llaman, The Sunshine State, pero como pueden ver no tenemos nada de sunshine hoy. Un día, cogimos yo creo el peor día para irnos en este tipo de aventura. Vamos a hacer una ruta de kayak, como de 8 millas. Estamos en Apopka, Florida, en Kelly Park, precisamente. Aquí rentamos un kayak doble para mí y para mi hermano. Saludos. Hola, hola. Y nos vamos en un viaje como aproximadamente 8 millas. Al final del viaje es muy recomendable, estuve leyendo, de rentar un shuttle para que te traiga de regreso al lugar. Sí, o que pueden, cuando vienen en grupo, a veces algún amigo o algo te puede ir a recoger al final de la ruta. En el caso de nosotros rentamos el shuttle para poder montar el kayak al final de la trayectoria y regresar aquí hacia donde tenemos el carro. Para este viaje muy recomendable siempre traer tus water shoes y box spray, que nosotros no trajimos box spray, tenemos que comprarlo en la tienda de aquí ahora porque hay bastante mosquito. Bueno, estamos en Florida. Bienvenido a Florida. Bueno, pues nos vamos a comenzar este viaje. Vamos a ver, hay una probabilidad de 80% de lluvia. Vamos a ver si no se nos inunda el kayak en el viaje. Nos vemos ahorita. Por aquí vamos a hacer el check-in y a ver si encontramos un poco de box spray. Todas estas reservaciones se recomienda siempre hacerlas en línea porque hoy no está muy lleno el lugar, pero muchas veces se llena completamente. Entonces, como dicen, plan accordingly. Siempre haz los planes con antelación, reserva en la página web del sitio y ahí tienes varias ofertas, single kayak, puedes hacer paddleboard. En el caso de nosotros alquilamos uno doble y también puedes pagar por el servicio de shuttle. El servicio de shuttle siempre es a las 3:30, tienes que llegar al último lugar, así que tienes siempre que tener cuidado con el horario porque es el único shuttle que sale de regreso. Aquí tenemos que hacer el check-in por aquí y ya que nos expliquen cómo es el procedimiento. Bueno, pues ya hicimos el check-in, nos pusieron nuestra brazalete y la muchacha muy atenta nos explicó que éramos casi los únicos en estar en el parque hoy, así que nos recomendó no hacer el trayecto de las 8 millas porque el tiempo está bastante malo. Entonces lo que vamos a hacer es nos cambió la reservación por un day paddle, que es básicamente hacer un poco de kayak por el lugar. Y entonces vamos a ir a una parte del río que es aproximadamente 2 millas, que se llama Emerald Cut. Y entonces después vamos a tomar el trayecto que normalmente íbamos a tomar, que es a favor de la corriente, y nos recomendó hacer media hora para no perder mucha fuerza y entonces regresar. Tenemos que estar antes de las 3 para devolver el kayak. Así que bueno, por lo menos no perdimos la reservación ni el día. Y como siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas, por lo menos no vamos a tener sol. Entonces la reservación, la muchacha, como el day paddle es más barato, lo que hicimos fue que nos cambió el resto del dinero por un box spray. Así que win-win. Así que ya tenemos aquí echándonos nuestro protector y los muchachos están preparándonos nuestro kayak para irnos a navegar. Y vamos a ver si no nos come un alligator. Vamos ahorita. Oh. Y ahí tenemos nuestro vehículo para el día. Bueno, pues ya estamos en camino. Tenemos el lugar para nosotros. Después de todo, está bastante cozy el lugar, muy acogedor. Desde que salimos llegamos a esta intersección. Este lugar se llama Emerald Cut, que es como 20 minutos, media hora, que es el lugar que recomiendan, que es más bonito, que se puede uno bañar, porque es muy rara la presencia de alligators, aunque pueden estar en cualquier lugar, como siempre dicen en Florida, que consideres que en donde quiera que haya agua, pues va a haber cocodrilos, ¿no?
Entonces pues vamos a ir para Emerald Cut y después para allá abajo es la ruta de las 8 millas. Siempre tienen que considerar de que si van a ir para abajo a favor de la corriente, pero tienen que guardar energía porque el regreso es en contra. Así que siempre consideren no cansarse mucho. Pues nos vamos. Emerald Cut. Bueno, pues ahí tenemos las únicas personas que nos hemos encontrado en el camino. Y lo mejor que tiene esto del kayak doble es que le toca remar un ratico a uno y pues otro ratico a otro. Hay que mejorar las técnicas de kayak. Pero como pueden ver, nos hace falta una tercera persona que controle lo que es el timón. Okay. Ey, vamos, rema, Paquito. Vamos, rema, Paquito, con fuerza. Con fuerza, Paquito. Tú vas a ver que sí lo vamos a lograr. Sí, pero mira, vas a chocar adelante. Estamos a la deriva. En el frente de... Vamos a refrescar un poco. Dejamos el barco encallado ahí. Supuestamente. El muchacho está teniendo un poco de problemas con mantenerlo. Es que estamos corriente arriba. Vean qué lugar más precioso. Y el agua, aparte de lo cristalina que está, siempre estos springs se mantienen sobre los 70 grados todo el año. O sea que el agua, a pesar de que el día está bastante fresco y frío, el agua está muy buena. Vamos a seguir un rato corriente arriba, porque ya corriente abajo es solo casi que dejarse llevar. Nos dimos un chapuzón. ¿Cómo vamos a venir al agua y no nos vamos a mojar? Hay que mojarse. Y el mandín que prefiere estar seco. Sé que lo de él son servicios de logística y yo. Sí, y aguantar los kayaks que no se lleven los clientes. Y bueno, amigos, una recomendación: cuando vengan a este tipo de actividades, yo me compré esta wet bag donde puedes poner, viene incluso en la wet bag y un phone case. Déjame ver el phone case. Entonces dentro de la wet bag ahí pusimos las llaves del carro, las billeteras, los documentos, todo, y eso queda perfectamente sellado. Y este foam protector, que es water resistant, y
completamente funcional, puedes recibir llamadas, tirar fotos, videos, todo. Por supuesto, no es para ir a ver el Titanic con él, así que ya saben, tienen que tener cuidado, no es para sumergirse en muchas profundidades, pero funciona perfectamente. ¿No es verdad? Sure. Miren qué lugarcito, aquí paramos a tomar un break para después seguir la ruta río arriba. Bello. Dale. Yo era joven, hubiera sido mucho más fácil. Los años no pasan en vano, caballero. Cuídense. Y pues bueno, muchachos, hemos llegado al final del recorrido, y antes de enseñarles este precioso lugar donde vamos a descansar un rato antes de virar, recuerden suscribirse al canal y regalarme su like y su comentario si quieren seguir compartiendo estas aventuras conmigo y seguir conociendo estos bellos lugares hasta ahora de Estados Unidos. Si Dios quiere, conoceremos mucho más allá, si Dios nos ayuda. Aquí les presento el lugar donde vamos a descansar por un rato antes de emprender el regreso. El regreso siempre es corriente abajo, así que solo relajarse y disfrutar el paisaje. Hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún animal exótico, solo pájaros y peces y demás. Estamos esperando ver algún alligator. Miren este lugar. Estamos con el brother kayaking en King's Landing. Esto sí ya es otra historia. Corriente abajo, dejando llevar. Pero tienes que ponerle dirección porque nos estamos virando cuando va. Sí, pero no importa, vamos de espalda.
pues bueno, muchachos, ya estamos llegando a la bifurcación del inicio. Regresamos ya de Emerald Cuts. Como pudieron ver, el regreso es bastante tranquilo, bastante relajado. Solo tienes que guiar el kayak porque la corriente te lleva sola. Cuando lleguen a la intersección, ahí van a tener bien señalizado. Está King's Landing, de donde salimos y de donde tenemos que regresar, que queda para allá. Y nosotros vamos a seguir hacia abajo un poco a la ruta de las 8.5 millas y vamos a adelantar un poquito nada más porque para regresar es corriente arriba y es bastante incómodo y complicado, así que vamos hacia allá abajo un poco. A ver si nos encontramos algún amigo cocodrilo. Bueno, compañero, ¿me puede indicar la dirección correcta? Ahí tenemos los restos de lo que era un bote propulsado por vientos. Y un barrio muy tranquilo y sabroso. Esta es la otra ruta que no vamos a poder hacer hoy. Y ya vamos a doblar aquí mismo para emprender regreso, porque está lloviendo bastante. Y pues ya estamos de regreso en la ruta de donde salimos y de donde tenemos que entregar el kayak. Tuvimos que ya suspender el recorrido porque no sé si se puede ver que ya está lloviendo bastante. Lo único positivo de la lluvia es que ya por lo menos no hay tantos mosquitos, pero bueno, es demasiada agua. Yo creo que ya por hoy hemos tenido suficiente aventura. Quizás si el tiempo no hubiera estado así, hubieran podido hacer el recorrido completo. Pero bueno, quizás la próxima oportunidad será. Y bueno, así terminamos la aventura de hoy. Ya estamos en la oficina. Siempre recuerden, antes de partir, les piden dejar un ID como prueba, pues, por supuesto, para que regreses. Pero hay personas que se les olvida recoger el ID y van directo al carro. Así que siempre tengan eso en mente. Vamos a recoger nuestras cosas, secarnos un poco e irnos a descansar, que ha sido un día bien largo.